T invertido unido a un soporte a través de la soldadura de filete perimetralmente aplicado en este perfil, y cuando la carga externa aplicada a la estructura se lo está haciendo en su extremo libre y centroide de la sección. Dice el problema en la figura FIB S100, que es esta. Ahí tenemos el perfil, el soporte y la soldadura perimetral en la T invertida, que aquí está el centroide de la sección del perfil, no de la soldadura, en el que estamos colocando los ejes en este inicial y donde está aplicada una carga con esas pendientes, una carga en el espacio. Aquí está la información. Q1 es 10, T2 2 centímetros, T1 2 centímetros, H1 15 longitud de esta longitud del perfil de 210 centímetros, espesor de la soldadura de 0,6 centímetros, XP que nos da la pendiente de la carga en el punto de aplicación, 4 y EP-3, ZP5. Esfuerzo de corte de soldadura, o sea, de la calidad de la soldadura, de 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Carga P aplicada en el libre y perfil T invertida. Determina la carga máxima P que puede soportar la unión soldado. Para proceder a resolver este problema, debemos plantear inicialmente el esquema de la soldadura. Debemos buscar el esquema de la soldadura, este esquema solo de la soldadura. Luego colocar ejes referentes al esquema de la soldadura. Para eso hemos dicho que vamos a despreciar esas pequeñas cantidades cuando el espesor es pequeño y tomar con el perímetro exterior del perfil en el que va la soldadura. Entonces le aplicamos eso, unos ejes referenciales, y luego determinamos el centroide. Determinado el centroide de la soldadura, colocamos los ejes centroidales y procedemos a descomponer la carga en este punto, donde esté aplicado, en las direcciones X, Y, Z, al punto. Luego debemos identificar dónde va a generarse los máximos de esfuerzo. Nos están pidiendo la capacidad de la soldadura, no el perfil. Supuestamente el perfil va a soportar. Entonces lo que debemos hacer es referir el punto de máximo esfuerzo a la soldadura. Como la soldadura está entre el perfil y el soporte, entonces debo plantear un sistema equivalente de estas cargas a ese punto de soldadura, al centroide de la soldadura. Entonces determino el centroide de la sección, en ese centroide aplico las fuerzas y luego estas fuerzas traslado al centroide de la soldadura, más sus efectos de las excentricidades, y luego procedo a analizar punto por punto el comportamiento de la soldadura en ese punto donde va a generar el máximo esfuerzo. Al ser esta estructura un volado, una ménsula, las cargas que inciden sobre este elemento, esta ménsula, van a transferirse a este punto de apoyo. Por tanto, este va a ser el punto o la sección de máximo esfuerzo. Por eso debemos plantear el sistema equivalente para este punto. Procedemos a eso. Solución. Ahí está la sección de la soldadura, el punto de unión. Vamos a referir los ejes U y B de tal manera que toda la sección se encuentre en la soldadura. Para esto necesitamos sacar tanto el centroide de la sección
de la viga, sección T, como también de la soldadura. La carga no está aplicada en el centroide de la soldadura, está en el extremo libre donde no hay soldadura, y está aplicado en el centroide de la sección. Entonces debo referir luego al centroide de la soldadura. Para eso he determinado de la soldadura con ese criterio de tomar con seguridad esta de cuarto de círculo por una superficie triangular de esta forma, en la que su altura es la garganta. Vamos el TS, que es igual a este espesor multiplicado por el coseno de 45. Ahí tengo. US son la posición en U de la soldadura, del centroide. Y BS son la posición del centroide de la soldadura. Aquí está la soldadura. La sección forma de la soldadura aplicada. US es esta distancia y BS es esta distancia. Como podemos ver, esta US es de 0.2 milímetros. Y el BS también 2 milímetros. Lo que quiero decir al colocar los ejes referenciales de la soldadura, aquí directamente no hay gran variación. Lo ideal es colocar a través de este punto, como está colocado esto. ¿Ah? Entonces no hay mucho problema en que coloquemos los ejes en esta línea. Con esas posiciones le aplicamos la determinación del centroide de esta figura. Entonces voy a colocar el eje de referencia a través de la línea. De tal forma, voy a colocar los ejes que toda la soldadura me quede en un solo cuadrante. Para eso me voy a ir a otra gráfica. Aquí. Ahí está la línea de la soldadura. Referencia BUS. Estoy suponiendo en el perímetro exterior del perfil. Y las distancias UGS de esta distancia horizontal al centroide de la soldadura y el BGS de la soldadura. Aquí en esta otra gráfica estoy mostrando los referenciales que tienen la misma posición para lo que es el perfil. Y a eso le estoy llamando a la posición del centro del perfil UGP y BGP y UGP, que representa el centroide de la sección transversal del perfil. La carga está aplicada en este perfil, en el centroide, para eso estoy determinando esto. Una vez que he determinado este centroides, que es igual tanto para la soldadura como para la metodología es la misma, o para el perfil, aquí veo que la soldadura está compuesta de varios elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 elementos, del tipo de secciones rectangulares, por tanto es un elemento compuesto de figuras simples. Puedo aplicarle Steiner, es decir, el centroide en U va a ser igual al sumatorio de las áreas de cada uno de estos elementos por su distancia en U al centroide de ese elemento y la sumatoria de esos, y dividido sobre la sumatoria total. Esta área por esta distancia del eje aquí, más esta área por esta distancia de ese eje, área por su distancia en U, más esta área por su distancia, al ser pasando por el mismo lugar es 0, más esta área por esta distancia en U, esta área por esta distancia, todo es total, dividido sobre esta área, más esta, más esta, más esta, más esta, la suma de todos. Esto dice en U, 11 centímetros. En B, es esta área por esta distancia a partir del eje U, esta por esta distancia, esta por sus verticales, sobre la sumatoria total de áreas, y esa BGS me da 4,65. Estos son los centroides de esta sección de... Aquí está. UGS, centroide de la soldadura. BGS, centroide de la soldadura. Coloco los centroidales de la soldadura. X, Y, Z. Estos son de la soldadura.
pueden no coincidir con centroides o pueden coincidir. Entonces, una vez que tengo el centroide de la soldadura, ¿qué voy a necesitar? Voy a dar las inercias respecto a los centroidales, tanto en X, en Y como en Z. Entonces determino, le aplico este iner. Está compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos rectangulares, puedo asumir. Y entonces diré que la inercia respecto a este eje va a ser a la sumatoria de las inercias de cada uno de estos elementos con respecto a sus ejes centroidales en X, más el área de este elemento por la distancia vertical en Y, del centroide del conjunto al centroide. Y eso es para cada uno. Sumo todo y esa inercia es 822,98 centímetros a la cuadrada. Similar análisis le aplico a Steiner a lo que es la inercia respecto a este eje vertical. Inercia respecto a este eje vertical va a ser a la inercia de cada uno de estos respecto a su eje local coincide su base esto al cubo sobre 12, más el área por esta distancia de este eje al centroide de este elemento, que en este caso va a ser el mismo, 0, más este otro, de la misma forma, más esto y dividido, y eso será por sus distancias al cuadrado en X, perpendicular a este eje a cada punto, y esa será la inercia respecto a este eje. El producto de inercias es igual a lo que es el área de cada elemento. A Einstein le puedo aplicar el área de este elemento por sus coordenadas respecto a estos ejes X y Y en X y Y, más este elemento, más este. Le aplico esto. Sumatoria de áreas por sus coordenadas en X y Y. Con signos. Aquí debo determinar un signo. El producto de momentos de inercia puede ser 0, puede ser mayor a 0 o menor a 0. Este tiene signo. En figuras donde los ejes son de simetría, al menos uno de ellos, el producto de inercias nos da 0. Si los ejes son principales, sí, el producto de inercias siempre va a dar 0. Por otra parte, la inercia en X, en Z, respecto a este eje Z, es la suma de estas dos, o bien el espesor de la soldadura que multiplica a la sumatoria de las L al cubo sobre 12 más la longitud de ese y por las distancias a su centroide de ese elemento y de todos esos elementos. Otra forma, que les va a dar un valor bastante similar, cualquiera de los dos métodos. De esta forma hemos determinado las características geométricas de la soldadura. De este elemento ya hemos determinado el centroide, ¿no? Aquí está, ¿no? Es el centroide. El centroide de este elemento. UGP y BGP. ¿Dónde está el centroide? UGS, BGS. Directamente estoy asumiendo, ¿no? En alguna parte he encontrado. Pero como es de la sección, esta ecuación se aplica igual solo para este elemento, ¿no? Esto puedes discretizar en dos, en este rectángulo y en este rectángulo. Y digo que va a ser igual a la inercia en X respecto a este centro de este elemento. Su base va a ser esto, esta altura 12, más el área de astito por la distancia en X, de aquí al centroide, por astito, al cuadrado. Más esto con respecto al local, este es su eje, base por altura al cubo sobre 12, más esta área por esta distancia de este eje aquí al centroide de este. Y eso es igual. Y de ahí saco lo que es
el centroide correspondiente. Con eso es lo que se ha generado, es la posición de esta carga, perdón, la posición del centroide de la soldadura se genera máximo esfuerzo y la posición está donde está aplicada la carga en la sección, esta, en 3 dimensiones. Le he puesto coordenadas, aquí está. Digo, en base a estos valores para la soldadura referido a estos ejes, a este eje vertical y horizontal, ¿no? En este punto, esta distancia en U es igual a C, esta Y a partir de aquí es 465, Z 0. El otro elemento, ¿no? Respecto a este eje, esta es su distancia en U, esta en B, y en Z es desde aquí, porque estoy por aquí. Aquí, aquí. Y tengo las coordenadas de este punto. Está la carga en la sección. Esto no cambia en U, es la misma cantidad. Esto es un poquito diferente, este es 465, este es un poquito a la misma altura los centroides en Y. Y en Z, lógicamente, a esta distancia está en 0. Aquí está la carga. Debo trasladar aquí, al centroide aquí. La carga está aquí, debo trasladar aquí el soldado. Ese traslado, primero descompongo esta carga aquí en X, en Y y en Z. ¿No? Es aquí, carga en X, carga en Y y carga en Z. Px, Py, Pz. Para eso le aplico conectores, digo que el factor de distribución es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de xp más yp más zp. Con eso digo que en xp sobre fd multiplicado por p tengo esto. Cosenos directores, ¿no? Y le apliqué para el z vectores. Como ya tengo descompuesto, he trasladado aquí las cargas de este punto. Este es el punto donde está aplicado la carga. Px, Py, Pz. Aquí estoy descomponiendo. El factor de distribución está diciendo que su pendiente en x al cuadrado más pendiente en y al cuadrado más pendiente en z, raíz de todo eso es un factor de distribución. Para el px es este factor xp dividido en esta cantidad, xp sobre fd, y tengo eso. Como p entra en función de relatos. En y, igual, el py va a ser esta cantidad dividido en 3 de fd, y me da esa cantidad. En z va a ser esta cantidad sobre este fd, y me da esta cantidad. Entonces ya tengo esto, esto y esto. Solo es descomposición de vectores, ¿vale? En el espacio. Entonces hemos aplicado vectorial los cosores. Es la forma más simple de descomponer fuerza. ¿Cómo el PZ? Ahora, ya he trasladado las fuerzas, debo trasladar el efecto de la excentricidad. Estos estaban aplicados en el centroide de la sección y debo trasladar al centroide de la soldadura. Eso implica pues, que debo encontrar el momento. Si quieren hacer por el sistema tradicional, momentan en este punto, va a ser esta fuerza por su brazo, esta fuerza y esta fuerza por su brazo, con las excentricidades que tienen a este punto. Ese es el momento que les va a dar. Algunos van a dar algunos en Y, algunos en Z y algunos en X en Y o en Z. Entonces se determina. Otra forma es mediante vectores. Consta este centroide y conozco este centroide.
Entonces puedo determinar el vector desplazamiento aquí, aquí, de aquí a aquí. Ese vector desplazamiento es igual a estas coordenadas menos estas. Y para encontrar el momento es este vector desplazamiento multiplicado por el vector fuerza aquí. Así de simple. Entonces digo, el delta soldadura perfil ha de ser igual en X, su componente aquí, en su componente en X aquí. En Y aquí, menos el Y aquí. En Z aquí, menos el Z aquí. Con eso determino el vector desplazamiento de la carga. En realidad es una fuerza respecto a un punto, ¿no? Aquí está. Aquí. Este es el vector fuerza. Aquí estoy sacando de este vector. Aquí. Esto es la fuercita y esta fuerza. Entonces el vector P ha de ser igual a Px, esto es de P, en Y menos 0,42 de P y en Z 0,707 de P. Eso estamos encontrando aquí, el vector fuerza. El vector fuerza. En el centroide de la sección en la parte libre. El vector desplazamiento de la soldadura a la fuerza es la diferencia del vector de la coordenada del vector donde se aplica el vector del centroide del elemento, que vamos a ver aquí, su coordenada está en X menos su coordenada en X de este punto. Eso podemos ver aquí en lo que hemos determinado estos valores. Va a ser esto, que representa la posición de la carga, menos esto. 11 menos 11, 0 en X. Y esto menos esto. 445 menos 465 nos va a dar 0,20. Es menos 0,20. Esto menos este nos va a dar 210. Entonces, este desplazamiento nos va a dar coma menos 0,20 y coma 210. Vamos a ver este vector de desplazamiento. Ahí está. 11 menos 11 es 0. 4 no sé cuánto es. 445 menos 465. 445 menos 465 menos 0,20. 210 menos 0, 210. Este vector de desplazamiento. El momento resultante en ese punto del centroide de la soldadura, el momento, va a ser igual a este vector de desplazamiento por este vector fuerza, producto cruz. Planteo el determinante 0 menos 20, 210, 0,56p, menos 0,42p, menos 0,700 y JK. Resuelvo ese determinante y voy a encontrar este vector momento de análisis de esa resolución. Es un poquito vectorial, ¿no? Y con eso digo que en X, su componente escalar del momento en X me da con signo aquí su valor. Dice que este es el momento en X, que es igual a 88,06 de P. Es el punto del centroide de la soldadura. En Y nos da 117,6 P y en Z nos da 0,12 de P. Es el momento en X, momento en Y y momento en Z, con sus signos, los tres positivos. ¿Cómo tomar los signos positivos de los momentos? En el sentido de la mano derecha. Entonces voy, aquí está, momento respecto del eje X en la soldadura. Momento en Y de la soldadura. Momento en Z. Ya colocamos. Estos sentidos, para reemplazar en estos elementos que hago. Eje positivo, este es el eje positivo.
dedo gordo en esta dirección y rosca de la mano derecha, así. Entonces, o represento con este arco, o pongo vector de doble punta, que también se representa en momento, y la doble punta debe dar un giro. Esta doble punta nos dice el del gordo derecho, ¿sí? Y gira de esta forma. En Y lo mismo, doble punta, y el giro es en este sentido, de la mano derecha. Como si esa doble punta estaría yendo en el sentido de ajuste del tornillo de rosca derecha. ¿Sí? En Z es el eje positivo, el dedo gordo y el sentido de rosca derecha, de allá, ¿no? ¿Sí? Ponen la mano de este lado con el dedo gordo aquí y esto gira y positivo, 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 positivo. Estamos representando los momentos aquí en la soldadura mediante gráficos de doble punta, que son los momentos. Ya tengo entonces en la soldadura la acción de las cargas y la acción de los momentos respecto a las tres direcciones de X. A partir de aquí, debo dar los esfuerzos en cada punto. Primero, debido a las cargas axiales. Las cargas X, Y, PZ pasan por el centroide. Entonces, el esfuerzo prima en X va a ser esta dividido sobre el área de toda la soldadura. Como esto pasa por el centroide, ese esfuerzo va a ser el mismo en toda la soldadura. ¿Vale? En Y, este pasa por el centroide, va a ser lo mismo. Esta PY dividido sobre el área de toda la soldadura. Eso es sigma prima en Y. En Z va a ser sigma prima en Z igual a esta sobre toda el área. La acción de la reacción, la soldadura debe ser en el otro sentido. Los esfuerzos en 1, en 2, en 3, en 5, en todos, van a ser de este sentido. Los esfuerzos prima en X. Los esfuerzos en Y deben oponerse a esto. En 1 va a ser así, cualquiera va a ser siempre, porque son cargas axiales. En Z, jala así, entonces la soldadura equilibra y tendrá entonces misma dirección y sentido, contrario al de la carga. Ya tenemos los primos, aquí están los primos en soldadura. Por cargas axiales, quiere decir por PX, PY, PZ, que pasan por el centroide. Este menos viene del sentido. La carga está actuando así, en el sentido positivo. Es el eje X positivo. Como actúa, debe oponerse a eso, entonces le pongo en el sentido menos el área de la soldadura. Y tengo el valor. En Y lo mismo. En Y la carga venía hacia abajo, negativo. Entonces la reacción en el otro sentido, positivo. Y sobre área de soldadura. El área de soldadura, hemos dicho que todas las longitudes de la soldadura multiplicado por el espesor de la garganta de falla. Ya tenemos este. Esfuerzo prima es el PZ, este sentido. La fuerza PZ viene hacia afuera. La reacción debe ser en el otro sentido contrario, menos PZ sobre. Tengo las primas. Más en todos los puntos son los mismos, ¿no? Porque la carga pasa por el centroide. Ahora debo determinar los esfuerzos que me generan los momentos. Si nosotros analizamos los momentos, el esfuerzo en cada punto, debido a cada momento, es diferente en cada punto de la soldadura. Esto sí es variable. Si yo quiero encontrar momento en este punto, en el punto 1, debido al momento Z, ¿qué hace el momento Z? Es el de la mano derecha, todo lo que queda arriba de esto, jala. Y lo que queda abajo de este eje, comprime. Lo que quiere decir es que aquí hay un esfuerzo generado por el momento en X en el sentido Z. Tracciona este momento. En Y hace esta operación. O sea que en este punto va a comprimir. ¿En qué? En la dirección Z.
Este momento en Z hace esta operación. En este punto va a intentar este punto llevárselo allá. Por tanto, para equilibrarle rayo en el sentido contrario, y le descompongo en X y en Y. Este va a ser, debido a la MZ, va a ser un esfuerzo en X positivo. Debido a este momento en Z, el esfuerzo en Y va a ser negativo, en el punto 1. Y es igual a este momento sobre la inercia con respecto a este momento y la distancia de este eje al punto. Ese es el esfuerzo segunda. El esfuerzo en Y segunda va a ser este momento dividido entre la inercia respecto multiplicar este eje al punto por Y1. ¿No? Ese es el segunda en Y. De acuerdo a cómo es el sentido de oposición, este momento hace esta operación, en cambio este va a ser en este otro lado, en X va a ser Y, en X negativo y en Y positivo, debido al momento en Z. Eso le aplico a... Debido a los momentos, para cada punto va a ser diferente. En magnitud, en dirección y en sentido también. Están las primas para las segundas. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo determinar para cada punto donde creo que pueden darse valores diferentes. Aquí. Vuelvo aquí. Hemos dicho que para determinar los esfuerzos, debido a los momentos que son variables a través de toda la longitud de la celda, cada punto es diferente, lo que hacemos es identificar los probables puntos de esfuerzos extremos, máximos, críticos, donde se dan toda vez que hay un cambio de dirección. En este punto, la probabilidad de un esfuerzo. Vengo variando, subiendo o decreciendo. Llego a este punto, aquí hay un cambio brusco por este cambio de dirección. Entonces, otro punto probable. Voy y sigue variando el esfuerzo. Llego aquí y tomo un valor. Puede ser menor, mayor, extremo, pero lo mismo a partir de este punto va variando. Llego a otro quiebre. Llego a este punto, otro quiebre, otro punto probable de esfuerzo extremo, otro punto probable de extremo. Entonces identifico ese punto. Y para saber cuál es el punto crítico, debo resolver todos esos puntos probables extremos. Y de ahí por relación voy a seleccionar el punto más crítico. Para eso debo encontrar para cada punto, para este, los 8 puntos debido a los momentos. ¿Os digo? Aquí. Pues, punto 1. El punto 1, aquí, para este punto. Esfuerzo en X y en Y me da este momento. Hace esta operación. Para ayudarme, el radio de aquí del centro de este punto. Y este momento, esta reacción aquí, siempre es perpendicular a este radio. Fuerza siempre es, momento es fuerza por brazo perpendicular de la fuerza al punto donde quiero determinar. Quiero determinar aquí, estito su radio y este es el perpendicular, así. Es la acción. La reacción de sentido contrario. Entonces, menos aquí en el punto 1, debido a este momento, va a ser menos mz sobre iz y por esta distancia x o y1. Y1. En y va a ser estito hacia arriba. Va a ser más sigma segunda en y, ha de ser igual a más mz sobre iz, distancia de este al punto, x del punto 1. Ya tengo el esfuerzo segunda para el punto 1 en x y y.
sobre la sección, ¿no? Entonces este punto está arriba, este momento en X, pero su reacción tiene que ser sentido contrario a la acción de esto. Entonces, si esto es positivo, entonces digo menos mx sobre ix por la distancia de este eje de flexión al punto y. Lo que me genera el momento en z, en x, en y. Este momento en y hace esta operación. Todo lo que está de este lado jala y lo que está de este lado comprime. Este lado. La acción va a comprimir. La reacción debe traccionar. Entonces digo, más my sobre y por x1. De esa composición saco el momento para el punto. El esfuerzo segunda en x, en y y en z. Y eso le aplico para todos los puntos. Supongamos otro punto. Punto 5. Debido a los momentos. Al momento aquí. ¿Cuál genera en x? Siempre el momento en z. El momento en z operación genera el radio y esto va a intentar jalar así. Este lado. La acción. La reacción, esto debe venir en este otro sentido. En x va a ser esto y en y esto. ¿Qué quiere decir? En x positivo y negativo. Nos digo, sigma segunda en el punto 5 en la dirección x más mz sobre inercia en z por la distancia y5, alturita, del centro y de este otro momento, a este punto, hacia así, comprime. La reacción debe ser de compresión, menos my sobre inercia en y por esta distancia de aquí. Y eso hacemos para cada punto. Y aquí está resuelto punto por punto. Para el punto 1 está el esfuerzo segundas debido a los momentos. Esfuerzo segundo en el punto 1 más mz la soldadura por y1 sobre la inercia en z de la soldadura. Da su valor. En segunda, lo que hemos dicho, aquí está escrito. Ahora, una vez que tenemos en esta dirección, en x segunda, sigma segunda en y en z, y los primas en x en y en z, buscamos la resultante en este punto. Para eso, aquí tengo una gráfica, es el punto 1. Punto 1. Los azules son las primas, aquí he diferenciado con los colores para que el sigma prima x1 tenía sentido, el sigma prima y1 tenía sentido, y el sigma prima z1 sentido. Coloco sus sentidos, con los signos que me saquaron. Eran negativo este positivo y este negativo. Ahí están con signos. Negativo, contrario al eje positivo. Positivo en el sentido del eje positivo, los azules. Este negativo en sentido contrario del eje positivo. Los ceros representan debido a la excentricidad o al momento. En X dice que nos sale negativo, según el 1, positivo. En Y dice que es negativo en el sentido, es el eje positivo, sigma segunda en Y1, y sigma segunda Z1 que es negativo en este sentido. Aquí encuentro la resultante. En X va a ser menos, en X1 va a ser igual a menos sigma prima X1 más sigma segunda X1. Ya tengo la respuesta en esta dirección X. En Y, sigma Y en el punto 1, aquí va a ser igual, más sigma prima X1, o perdón, sigma prima Y1 menos sigma segunda Y1. Ya tengo la resultante en esta dirección. En Z, sigma Z en el 1, en este punto va a ser igual, menos sigma prima Z1 y menos sigma segunda Z1. Tengo las resultantes. Digo la resultante de esfuerzo aquí va a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esta resultante
más el cuadrado de esta resultante y más el cuadrado de esta resultante. Y con eso determino el esfuerzo resultante en este punto. Vamos a ver. Vamos a estar por aquí. Ahí están los esfuerzos resultantes en X, en Y, en Z. Y esta es la resultante esfuerzo en el punto. La raíz cuadrada de la sumatoria de estos cuadrados. Cuadrado de esto, cuadrado de esto, cuadrado de esto. Dice que el esfuerzo resultante en el punto 1 es de 1,22P. Ya tengo el esfuerzo resultante. Quiero la cantidad de carga en que puede soportar este punto 1. Le hago igual 1,22P1 y eso le igualo de corte. Esfuerzo determinado de esta forma, bajo este procedimiento, dice que es igual al esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte de la soldadura son 1500. Entonces digo, esto en el punto 1 es igual a 1500. De aquí despejo P1 y dice, el esfuerzo en el puede aguantar con alcanzando 1500 en su capacidad de soporte de carga al corte, hasta que P tome 1227,59. ¿Qué nos está diciendo esto? Aquí en la figura. Hasta que esta P valor, dice en este punto la soldadura puede aguantar. Trabajando a 1500 kilogramos centímetros de corte. Eso solo nos dice que esta carga aguanta aquí, máximo. Y eso hay que hacer para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, 7 y el 8. Para todos los puntos. Y de ahí hay que comparar. Ese proceso está aquí realizado, ¿no? Hemos hecho un intento para el 5 más. Punto por punto. Aquí está el punto 1, su carga. El punto 2, similar manera de hacer. Su resultante, la carga que aguanta el punto. Dice 3.907,59. Nos dice que carga puede ser 3.900 y tantos, y este punto, no sé si este es el punto 2. Vamos a ver. Nos dice que en este punto el corte, la soldadura está trabajando a 1500, cuando esta carga es 3.000 y fracción. Si le ponemos 3.000 y fracción, y aquí trabajando a 1500 solo aguanta a 1200, si le pongo 3.000 aquí ya se rompe. De estas dos, y este es el que está mandando, porque aquí aguanta solamente hasta que empecé a 1200, algo así. Y eso hago para el punto 2, para el punto 3, para el punto 5, y en cada uno determino el valor. Entonces, para el punto 5 dice que P puede tomar hasta un valor de 1752,24. Vamos a ver cuál es el punto 5. Este es el punto 5. Dice que la carga, esta puede tomar hasta 1700, cuando en este punto soldadura está trabajando a 1500 kilogramos sobre centímetros cuadrados de corte. Eso quiere decir que esto aguanta esa carga. Pero puntos, porque hemos dicho que aguanta hasta 3000, no le pasa nada a este punto. Con 1700 no le pasa nada, porque hasta que esos 3000 aguanta. Pero este punto que aguanta 1200 con esta carga de 1700, sí ya se rompe también esto. Sigue siendo delicado. Y eso proseguimos hasta alcanzar el cuadro de la carga del punto 8. Dice que en el punto 8, la carga puede ser hasta 1024,56. Y como esto aguanta, está trabajando a un esfuerzo de corte de 1500.
Vamos a ver cuál es el punto 8. Es el punto 8. Entonces decimos, aquí, cuando esta carga es 1000, dice que este punto está trabajando a 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado al corte. Eso aguanta aquí, solo que pese a 1000. Si el resto de los puntos aguantan más, está bien. Si le pongo, no va a pasar nada, se aguanta esos 1000 y el resto aguantan sobradamente. Pero si le pongo alguna carga mayor a esta, este puede romper. Entonces, efecto de comparación. Por esa razón hacemos para todos los puntos y luego comparo y esta carga va a ser el error de esas cargas, de todas. Aquí seguramente estamos comparando. Ahí está un resumen. En el punto va a tener un esfuerzo en esta dirección, este esfuerzo resultante en 1, en 8, en 6, en 5, en 7, nos da las direcciones, sentidos y magnitudes. ¿No? Estas son las cargas externas, Px, Py, Pz y los momentos externos. Y estos son los esfuerzos que nos generan de reacción en cada punto. De esta comparación veo que el punto 4, dice que es el más. El punto va a trabajar a 1500 cuando esta carga P va a tomar el valor de 829,57. Quiere que el punto 4 es el más delicado. Solo aguanta hasta que la carga sea 829,50 gramos. Si le ponemos una carga mayor de P en el extremo libre, este punto 4 va a empezar rompiéndose. Está diciendo, este es el punto 4, este. Nos está diciendo, nos está diciendo que este punto 4 solo aguanta acá hasta esta carga sea 800 y fracción. Si el punto 4 se rompe. ¿No? Como el resto aguanta más carga, no pasa nada. Y ya hemos elegido el punto P4. Esa es la metodología a seguir en lo que es la determinación, sea la carga o los esfuerzos. Si te dan la carga, tendrás que determinar los esfuerzos en los 8. En este caso nos da la carga. Entonces, como sé que el corte en todos los casos es 1500 máximo lo que puede aguantar. ¿Ah? Claro que cuando le carga aquí 800, el resto no va a estar trabajando a 1500. Va a estar trabajando a cantidades muy bajas de esfuerzo. Este punto va a alcanzar con 800. El resto mucho menor, ¿no? Ese es la soldadura. Naturalmente, en la medida de que la sección tenga formas diversas, el método se hace más moroso en la determinación. Muy fácil de equivocarse, especialmente en los signos. Hay que tener mucho cuidado, estar concentradito para poder no cometer los errores. Si pueden encontrar alguna metodología que les permita identificar ese punto de mayor esfuerzo, adelante. Solo que en la soldadura no es fácil encontrar este punto solo de rotación. No es como en los elementos donde como los roblones que se puede identificar un punto solo de rotación. Al ser un evento espacio, se complejiza sustancialmente determinar ese punto. Sin embargo, quién sabe, podrían de alguna forma determinar una metodología que les permita encontrar esos valores. Ese es el método. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Sugerir? Ingeniero, buenos días. Te escucho. ¿Será que podría volver a explicar cómo ha planteado
el- los esfuerzos generados por el momento en Z en el punto 1, Los esfuerzos en el punto 1. El punto 1 es este. causados por el momento Al momento en Z. Aquí hemos trasladado, este es un sistema equivalente, ¿no? Hemos trasladado el gas aquí al centroide de la soldadura, está el PX, PY, PZ. Esas son las acciones. Entonces también representan las acciones de la excentricidad. El momento X que hace esta operación, el momento Y que hace esta operación, el momento Z que hace esta operación. A ver, esta operación. Esta es eso. Alrededor del eje Z, así. Entonces, quiero encontrar los esfuerzos para este punto. Debido a los PX es directo, porque pasan por el centro y es P sobre A. Esto sobre el área de la soldadura. Esto sobre el área de la soldadura. Esto sobre el área de la soldadura. Los sentidos a estos, porque son las acciones y la soldadura debe oponerse. En los momentos, quiero encontrar el esfuerzo en las direcciones, en esta dirección. Puede ser en este sentido o en este otro sentido, pero en la dirección X. En este punto 1. ¿Cuál me genera este momento? Este es el Z. El Z hace esta operación. Entonces de aquí le saco el radio aquí. De aquí del Z al punto 1, una recta, radio. Le aplico el momento hace así. El esfuerzo siempre es perpendicular a este. Entonces aquí va a ver, la acción de este momento va a ser una fuerza así. La acción perpendicular a este radio. ¿Qué va a hacer? Va a hacer girar así. Pues la soldadura tiene que oponerse a ese giro. Entonces le prolongo sobre esta que era la acción al otro lado. Esta es la reacción. Le hace así, el efecto de la soldadura va a ser así. Sumado esto más esto algebraicamente me va a dar 0. Bueno, equilibrio. Entonces, sobre esta, ¿qué hago? Descompongo esta en X y en Y. Esta es la dirección positiva. Digo, sigma segunda en X, en el punto 1, va a ser igual a este momento MZ sobre la inercia respecto a θ y la distancia de este eje al punto. Y1. De aquí al punto. En X. En Y, como esto hemos dicho que hace esta operación de descompuesta es positiva, ya está en esta dirección. Va a ser menos este MZ sobre inercia en este eje Z y por la distancia de aquí, cuando hablo del sigma segunda en Y, debo referir a este eje. Su distancia de aquí, aquí. Ya tengo en MX, sigma segunda en X, en el punto 1, y sigma segunda en Y en el punto 1. Debido a estos momentos en X y en Y, este momento en X hace esta operación. Aquí va a jalar. Esto es aquí. Es el perpendicular a este plano. Este es el eje aquí. Esto va a jalar. La acción de este momento en X, su reacción en este sentido. Menos esto sobre su inercia con este eje y la distancia de este eje al Y1. Ese es menos. Debido a este momento, este hace así, así. Jala todo este lado y comprime este lado. Acción. La reacción tiene que ser del sentido contrario. Nos debe jalar en el otro contrario. Este jala así, saldrá a este lado. Entonces digo, ese va a ser más MY sobre la inercia de este eje, la fricción es con este eje, y por la distancia de este eje al punto. X1. No sé si está claro. está bien, a ver, no confundir era, digamos, solo tenemos, ¿cómo decir?
como dato el esfuerzo de influencia a corte. Por eso no estaba con... Gracias. No, la teoría dice, cuando determinamos un esfuerzo en cada punto, como puedes ver, aquí hay esfuerzos en X, en Y y en Z. Y estamos componiendo esfuerzos en direcciones. ¿No? Dice, la determinación de esfuerzos en este tipo de comportamientos dice que no es exactamente el corte de todos, pero dice que la resultante de esos esfuerzos se puede asimilar a un esfuerzo de corte. Casi con ventaja para que la verificación esté perfectamente segura. Este esfuerzo de corte de esta forma, con soldadura de filete, unida bajo esta forma. Como van a ver, hay partes que van a trabajar a corte. Vamos componiendo una fuerza en la dirección X, una fuerza en dirección y otra en Z. Estás componiendo tres esfuerzos en una sola dirección, que no va a estar ni en X, ni en Y, ni en Z. ¿No? Va a estar en un plano alabeado diferente a esos. El esfuerzo podemos asimilarle a que sea igual al esfuerzo de corte. ¿Alguna otra cosa?